Gracias a todos primero por estar. Yo soy Gerardo Molina, miembro del CODE Samadhi de la Sociedad Teosófica de Argentina. ¿Sí? Es también, como presentaba Facundo, un tema simple en toda su complejidad en realidad y desde una percepción muy personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la elección de este tema deriva de la razón por la cual yo emprendo mi camino en la búsqueda de respuestas en las ciencias ocultas, ¿no? Razón por la cual también terminé abriendo varias puertas a varias escuelas de misterio, como bueno, es la Sociedad Teosófica, la Augusta y Mística Orden Rosacruz y varias órdenes masónicas también. Y llega un momento en la vida donde uno debe tomar la decisión de vivir con miedo y dudas o buscar respuestas. Y el tema es que cuando suceden manifestaciones que la ciencia de este mundo objetivo no puede explicar, quizás uno necesita buscar en los conocimientos sagrados algo que pueda traer un poquito de alivio a las dudas que uno empieza a tener, ¿no? Entonces así es como empieza la historia de intentar entender qué es el morador del umbral en mi vida, ¿no? Y entonces los pongo en contexto con una pequeñita historia sobre lo que desde los recuerdos de mi infancia yo he tenido desde siempre, ¿sí? Quizás esta es la imagen como... Bueno, entonces como les comentaba, de niño a mí me costaba conciliar bastante el sueño. ¿Por qué? Porque siempre llegaba la hora de dormir y empezaba a visualizar en el umbral de la puerta del dormitorio una figura, a veces con sombrero, a veces sin sombrero, pero siempre oscura, que estaba en el umbral de la puerta. No se movía, solo sentía su presencia y su mirada. A veces estaba en el umbral, a veces estaba un poquito más cerca. Conforme fui creciendo, esta figura no es que desaparecía, sino que directamente se hacía presente en situaciones ya diferentes y en cualquier otra zona, quizás de mi casa, también se empezaba a manifestar como si fueran orbes que se desplazaban por los costados y que uno lo podía ver con quizá el filo del ojo. Y empezaron también a aparecer en otros lugares donde ya directamente no era mi casa, como por ejemplo muchas veces lo pude percibir incluso en el templo masónico, hasta que llegaron situaciones un poco ya más desagradables donde directamente acostado sentía, por ejemplo, que me ahorcaban, ¿sí? Eh, ya no era tan agradable directamente. Entonces, aquí es cuando uno decide tomar las riendas y dice, ¿qué es esto? Es una proyección simbólica, eh, es real, ¿qué es esto que me está sucediendo? Entonces, inicialmente uno empieza a buscar alguna respuesta en el mundo científico y en lo que es la psicología, ¿sí? Y ahí es entonces donde podemos empezar a encontrar el concepto de lo que es el morador del umbral, el habitante del umbral o la sombra, ¿sí? La sombra fue descrita principalmente por Carl Jung, utilizando justamente este nombre desde, si no me equivoco, desde lo que Nietzsche propuso también, ¿sí? Entonces, hacemos directamente a qué era la interpretación de la sombra desde lo que es la psicología moderna. Una frase célebre de Jung es: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Según la psicología analítica de Jung, el arquetipo de la sombra representa entonces este lado oscuro de nuestra personalidad, estos rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Entonces, de una u otra forma,
todos estos sentimientos o capacidades que nos hemos negado y no reconocemos en nosotros mismos, como pueden ser celos o agresividad, culpa, avaricia, ¿sí? Demás vicios, digamos, los hemos ido apartando a ese lado oscuro que se convierte ahora en nuestra sombra, ¿sí? De esta forma, al haberlos rechazado y apartado de nuestra mente consciente, solo podemos ver nuestra sombra a través de los rasgos y acciones o actitudes de los demás, ¿no? Solo podemos darnos cuenta de ella fuera de nosotros mismos, como cuando proyectamos todo de nuestro ser a modo de espejismo en el otro, ¿sí? Acá podemos hacer entonces un pequeño paréntesis y decimos, podemos quizás decir que no solo la proyectamos en el otro de forma literal, es decir, reconociendo en el otro lo que me molesta de mí o quizás debo trabajar en mí, sino que quizás también la podríamos proyectar en el mundo externo en forma de tulpa o entidad física o sutil, eh, que toma cuerpo o que es percibida como estas entidades negras que habitan el umbral. De cualquier forma que sea, por lo tanto, todos tenemos una sombra que podríamos o no percibir, pero que es innegable su existencia, ¿sí? Y que a la vez eh, esta sombra genera o agita en nuestra estabilidad mental y emocional, ¿no? Aquí es donde Carl Jung dice de vuelta: desafortunadamente no puede haber ninguna duda de que el hombre es, en general, menos bueno de lo que se imagina a sí mismo o quiere ser. Todo el mundo tiene una sombra, y cuanto más oculta está de la vida consciente del individuo, más negra y más densa es. En todo caso, es uno de nuestros peores obstáculos, puesto que frustra nuestras intenciones más bien intencionadas. Entonces, los conceptos de la psicología, si bien son válidos y racionales, a mí no me dejaban de terminar de comprender por qué entonces uno podía ver estas entidades y cuál eran su función y qué eran, porque si algo sabemos es que nada en este mundo está ocupando espacios porque sí, sino que todo cumple un papel en esta obra de teatro de la existencia. Y ahí es en donde la información que brindan las escuelas de misterio pasa a ser para mí de extrema importancia, porque hay ciertas respuestas que el mundo objetivo de la ciencia no puede brindar. Entonces, para ello era necesario ir a los conceptos más finos de lo que es la constitución septenaria del ser que ofrecen las distintas escuelas de misterio, ¿verdad? Acá se puede ver un poquito las diferencias en los distintos cuerpos o principios. Como mónadas que somos, con nuestros principios asociados, todo esto sucede en el punto en el cual se desarrolla la conciencia de unidad, ¿sí? Y es aquí donde surgen los espejismos o las ilusiones asociadas a los procesos de desarrollo de la mente y de las emociones del ser humano, es decir, al surgimiento de la psiquis y todo lo relacionado a sus procesos de transformación durante nuestra propia evolución. El hombre que en realidad es la mónada misma y que habiendo adquirido cierta autoconciencia, empieza a recorrer un sendero que lo irá vinculando, ¿sí? E irá logrando distintas cumbres en este proceso para reunirse a la vida universal, ¿no? Pero ahora desde una forma consciente y en pleno dominio de sus facultades que va adquiriendo en este mundo físico. Así entonces, a medida que el hombre va atravesando los distintos procesos intermedios de la evolución humana, va ocurriendo un doble proceso. Se va despertando, se va creando lo que se llama la flor del loto del alma, o el ego egoico, o el cuerpo causal, o el mana superior, que el mismo se va desarrollando como el elemento principal, que es la construcción. Este nuevo cuerpo, que es el mental superior,
se construye con todas las esencias, o mejor dicho, con lo mejor y más verdadero que recoge de la vida, de las experiencias en este mundo formal o de 3D. Pero por otro lado también se va creando con el resabio de las experiencias un ente elemental, ¿sí? Que es llamado justamente el habitante o morador del umbral. Este ente o egregor es el resultado de todo lo bajo, de todo lo denso del ser humano, ¿sí? Es un cúmulo de vibraciones inferiores que el hombre generó en su vida, encarnación tras encarnación. Y esta entidad es el resultado de lo que llamaríamos, ¿sí?, entre comillas, el pecado, ¿sí? Entendido esto como toda esa ilusión que separa de la unidad de vida. Así entonces, mientras el cuerpo causal o mana superior se va formando y se despliega con el fruto de lo más elevado de la vida del hombre, de la comprensión y la sabiduría, el habitante del umbral a la vez es el cúmulo de los más bajos y densos deseos generados durante nuestras diferentes encarnaciones. Al principio el peregrinaje de la mónada por la evolución humana, no hay diferencias entre el ser humano y el habitante del umbral, ya que todas estas bajezas y errores forman parte, ¿sí?, de uno en esta misma etapa, es su misma identidad. Es decir, que el hombre es uno con cada sentimiento, pensamiento o acto, ya sea pecaminoso, cruel o de bondad. Él es el uno y el protagonista. Pero cuando el hombre empieza a vivir las primeras etapas de este proceso iniciático, entra en un proceso de descubrimiento de ideas, de principios éticos y morales por los cuales empieza a tener la razón o la necesidad de vivir y que le da nueva dirección y sentido a la vida. Por lo cual entonces va a tomar la actitud y la necesidad de ir desechando viejas costumbres como son de egoísmo o de separatividad. Y aquí es cuando quizás empieza algo un poquito más complicado, porque cuando intenta transitar este nuevo camino iniciático, es que ve en su misma naturaleza psicológica que aún viven estas tendencias de hábitos añejos y que nos tienden a separar de estos ideales sublimes que empezamos a despertar. Y es aquí entonces justamente donde comienza este verdadero conflicto entre lo interno y lo externo, ¿no? Lo que debo y no debo ser, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Este concepto del morador del umbral, en un libro que se llama, seguro algunos lo conocen, los que son también de escuelas Rosacruces, Zanoni, El secreto de los inmortales, o es un libro Rosacruz, una novela Rosacruz, donde explica muy bien el autor cómo se expresa este morador. Y acá les dejo un fragmento. Blydon es un protagonista dentro de todo principal, es aquel al que despierta, él despierta al morador y dice, cuando aparece este morador: has entrado en la inmensa región, soy el espectro del umbral, ¿qué quieres de mí? ¿Callas? ¿Me temes? ¿No soy tu querida? ¿Acaso no has sacrificado por mí los placeres de tu raza? Si quieres ser sabio, ven, yo poseo la sabiduría de millares de siglos. Bésame, querido mortal. Mientras decía esto, la visión, arrastrándose poco a poco hacia Brydon, se puso a un lado, tanto que sintió en su mejilla el aliento de la terrible sombra. Arrojando un grito desgarrador, el joven cayó al suelo desmayado. Estas innumerables vibraciones densas, como empieza a sentir acá este protagonista, fueron alimentadas, como explica acá, durante todas las reencarnaciones sucesivas que hemos ido teniendo, ¿sí? Que son las que dan origen entonces a este habitante del umbral, que no es más ni menos que las creaciones humanas de las cuales el hombre se debe hacer cargo en su momento de evolución. Así como a manas superior llegan vibraciones de luz, de la comprensión que el hombre va adquiriendo, el proceso de formación de este depósito de luz va dejando tras de sí una sombra como residuo de las experiencias, y tal sombra justamente es
el cuerpo de los deseos o el cuerpo también mental inferior, al cual eventualmente el hombre tiene que enfrentar como un ente o un habitante porque se interpone inevitable e indudablemente en su sendero hacia la liberación. Y tal liberación interna implica entonces la disolución del deseo, o la posesividad, o la ignorancia, o todo lo que representa nuestro cuaternario inferior, que es básicamente intentar destruir o asimilar este habitante del umbral. Así como está expresado en esta novela, también en Madame Blavatsky, la vieja dama, lo asimiló como concepto a la explicación de lo que este proceso significa. Y acá les comparto una carta, la carta 9 del libro Cartas de los Mahatmas a Sinet, ¿sí? Donde expresa cómo a quien hace referencia, que es Moses, empieza a vivir este proceso iniciático y empieza a tener que enfrentarse obligatoriamente con esta sombra, ¿no? Dice, en septiembre de 1875, él no conocía nada de los hermanos de las sombras. Hace referencia a Moses. Nuestros más grandes y despiadados enemigos, y, ¿por qué no confesarlo?, los más poderosos. Ese año, en realidad, él le preguntó a la vieja dama si Bowler, el autor de Sanón, había estado comiendo chuletas de cerdo medias crudas y luego había soñado lo que había descrito como ese espantoso morador del umbral. «Prepárese usted», le contestó ella. «Dentro de unos 12 meses tendrá que enfrentarse con ellos y luchar». En octubre de 1876, ellos ya habían empezado a actuar sobre él. Durante estas 3 últimas semanas, escribió, estoy librando una batalla cuerpo a cuerpo con todas las legiones diabólicas. Mis noches se han vuelto espantosas con sus tormentos, sus tentaciones y sus obscenas sugerencias. Los veo a todos gritando a mi alrededor, clavando en mí sus miradas intensas, graznando, aullando, riendo irónicamente. Me asaltan toda clase de insinuaciones inmundas, de confusas dudas, de desesperado y escalofriante terror. Ahora puedo comprender al morador de Sanón, sin embargo no he vacilado, y sus tentaciones son más débiles, tu presencia menos próxima. El horror es menor. Este habitante oculto, pero muy activo en el interior de los hombres, es en realidad lo que para la sociedad teosófica o los conocimientos antiguos les llamamos kama manas, es decir, el deseo y la mente fusionados como una sola entidad que ha adquirido tal fuerza que se puede llegar a considerar como un ente separado de la voluntad del hombre. Kama manas es el ilusorio yo, ¿sí?, formado por todas las tendencias y grados vibracionales inferiores. En un punto esta energía, manas, por el esfuerzo individual, o se une para formar lo que sería yo superior y unirse a la tríada superior, o unirse a la tríada al cuaternario inferior y formar este kama manas. El momento de crisis interna finaliza entonces con esta lucha entre estas vibraciones, en el cual el hombre se enfrenta a su propio morador. Pero entonces ocurre que cuando toma la decisión de enfrentarse, ya no hay más lucha, porque lo único que se puede hacer es aceptarlo, aceptar esta propia sombra. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a ver la miseria interna, la miseria humana, tanto personal como del otro, porque al fin y al cabo, él o nosotros vemos en el otro el reflejo del mundo, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, terminamos compadeciéndonos de nuestra propia sombra y de nuestra propia humanidad. Así entonces, durante este encuentro con nuestro propio habitante y la aceptación del mismo, con compasión y sin resistencia, sabiendo que también eso somos nosotros y que no hay forma de evadirlo si se quiere seguir trabajando en nuestro propio proceso evolutivo, es que llega al fin
llega a su fin la lucha, ¿no? Porque rendirnos a su presencia es un acto de amor y es lo único que nos lo permite vencer. Y se cumple entonces lo que el Maestro Jesús, el Nazareno, dejó como mensaje hace 2000 años, como una enseñanza poco comprendida. ¿Y qué es lo que dijo? Ama a tu enemigo, sabiendo que nuestro principal enemigo va a ser siempre nuestra sombra. Porque este es el fin entonces del conflicto. El morador del umbral entonces puede adquirir distintas formas etéricas, o plasmarse como purga o enfermedad, o incluso aparecerse a su creador como fantasmas con horrendos rostros, eh, tal cual como los incubos y súcubos de las leyendas, pero no es más que el rostro entonces de la dificultad, del dolor, de todos aquellos vicios que nos esperan reencarnación tras reencarnación, y que van sucediendo durante el viaje de nuestra alma humana, estación tras estación. Por eso, cuando esto es ya comprendido, y que personalmente es lo que me pasó, yo tenía mucho miedo a ver esto, pero cuando esto es comprendido, todo este miedo cesa, porque aparece entonces un sentimiento de amor e integración hacia nuestra propia sombra, ¿sí? Sin embargo, ahora eh, también he extraído un fragmento de una de las cartas de Kuthumi a Sinet. Me deja también un poco pensando, al fin y al cabo, el morador está en nosotros. El morador puede ser construido por alguna otra personalidad o maestros para acelerar nuestro propio desarrollo. Y acá es donde la frase de Kuthumi la traigo a colación. Dice Kuthumi: Fern está en manos de dos hábiles moradores del umbral, como los llamaría Bowler, dos dukpas empleados por nosotros para hacer nuestro trabajo de basureros y provocar los vicios latentes, si es que hay alguno de los candidatos. Y Fern se ha mostrado en general mucho mejor y más moral de lo que se supuso. Esto aparece literal en la carta número 53. Entonces, a mí se me cruzan entonces algunas preguntas. Primero y principal, ¿nuestro morador es solo individual o a la vez quizás nuestros hermanos mayores nos pueden brindar pruebas y generarnos un propio morador externo a nosotros, ¿no? Después la segunda pregunta es entonces el miedo como impulso instintivo que nos lleva a la desintegración de la conciencia de unidad, el creador del morador. Cuando el morador se manifiesta en el mundo 3D, cuando lo vemos tangiblemente, es una creación de nuestra mente para hacer explícito un proceso inconsciente, similar a la creación de tulpas o egregores potentes y visibles. Y esto es lo que yo siempre me pregunté y que después lo invité a mi morador a mi meditación para enfrentarme y ver qué tenía que decir, ¿no? ¿Qué pasaría si nos metemos a tomar un cafecito a este morador? ¿Qué podemos descubrir en una charla frente a frente? Así que bueno, muchas gracias por este espacio, por compartirles mi visión personal y lo que fueron mis caminitos. En estos momentos yo ya no veo nada, en ningún momento. ¿Cómo? Ya. No, claro. Bien, está bien. Como para cerrar esto, en este caminito que fui haciendo, charlando y encontrándome con los moradores físicos, o sufriendo esas llamadas de atención en el cuello, actualmente y hace ya varios años ya los dejé de ver. Eh, Creo que después de mucha asimilación, de decir, listo, esto también soy, o de meditaciones para encontrarme frente a frente y
y ver qué tenía para decir mi inconsciente en forma de morador, eh, bueno, se fueron trabajando muchos patrones y quizás justamente por ahí viene el tema, es integrar y empezar a trabajar desde una conciencia de unidad, aceptar que eso también somos para poder entonces empezar a modificarlos y quizás simbólicamente ya no era necesario que mi mente los manifieste si es que era solo una manifestación de la mente o si es que es una entidad que realmente existe física, bueno, habrá cumplido su razón de ser y ya directamente no forma parte de mi día a día. Ahora sí, muchas gracias a todos y acá termino mi presentación. Ahí las copio, sí. Realmente, Facu, te corto 2 segundos. Eh, cada vez que yo veía ese dementor o ese morador, realmente se sentía así como una absorción de energía interesante eh, y parecía un dementor. De hecho, con mi hermano siempre le decía, siento que me ha cruzado un dementor en la noche porque me siento agotado. Pero por eso sí lo traigo a colación. Y lo que es el sistema reticular ascendente, el sistema activador reticular ascendente, eh, fíjate, también puede ser que si vamos relacionando cada centro energético con algún órgano preciso, el sistema activador reticular ascendente estaría a nivel de lo que es la base del cuello, ¿sí? Entre bulbo, raquídeo, que es el origen de la médula espinal, en unión con la protuberancia, que sería el órgano un poquito inmediato superior. Y también podríamos decir entonces que justamente del cuello para abajo tenemos el cuaternario inferior y del cuello hacia arriba el ternario superior. Entonces puede ser como órgano físico una correspondencia a este cruce entre lo que es Kama Manas, ¿sí? O Manas superior. Manas Budi. Llamativa comparación, no la habían visto. Gracias. ¿Cómo va? Buenas. Primero, agradecerte, Gerardo, estuvo muy bueno, realmente muy interesante. Eh, Admito que conocía poco del tema, había leído algo en un librito de Clara Cod sobre la técnica de la vida espiritual, donde hablaba de los procesos de la meditación y justamente decía que cuando uno se adentraba a una meditación más profunda, en algún momento se iba a encontrar con la sombra o con este guardián, y que bueno, era un trabajo profundo de persistencia en la meditación.
También me preguntaba, que para todos es distinto, a vos se te presentó en una forma como espectral o proyección, no sé, como algo, no sé si tangible, pero más o menos real en la vida, ¿no? Como una experiencia. Y por ahí pensaba que no todos tenemos ese aceleramiento en la cosa, ¿no? A veces los estados de conciencia requieren que estemos atentos a ver qué es la sombra en nosotros, tal vez no la estamos pudiendo ver, entonces sería bueno esa autoobservación. Eso, nada, agradecerte un montón, Gerardo, muy, muy bueno. Gracias, Vicky. Sí, como hace mucha referencia también algunos estudiosos del tema, la sombra incluso puede ser una enfermedad física, donde el inconsciente no logra soportar algunas creencias o proyecciones o patrones y los termina somatizando para que se exprese y de alguna forma la puedas ver. ¿Sí? Quizás yo la veía así como un espectro orbe, porque capaz mi cuerpo no se me estaba enfermando, pero también puede suceder eso mismo. El cuerpo somatice, es un proceso psicoemocional, y ahí es donde uno empieza a analizarse. Entonces, al fin y al cabo, y al menos desde mi concepción osteopática, toda enfermedad es un proceso emocional y psíquico, y quizás si logramos decodificar qué es esa enfermedad y qué simbolismo le damos, empieza el proceso resolutivo. Yo considero, yo por ahí desde la osteopatía solo soy un pequeño conector de una leve ayuda física, pero todo proceso de enfermedad siempre pensaré que, y por mi experiencia acá en el consultorio, es un proceso que empieza en la mente. Muchas gracias, Vicky. Algunas tentaciones son muy dulces. Y sí. No tiene desperdicio esa novela realmente, ¿no? Y eso, ¿qué tenés para decirme, no? Qué mucho. 6:45. 6:45 de la madrugada. Bueno, gracias. Agradezco a Gerardo por su tiempo y su experiencia, ¿no? Eh, yo hace 2 años, 3 años aproximadamente, empecé a leer sobre lo que era el murador del umbral, ¿no? Y traté de buscar una definición, ¿no? Así tipo lógica, ¿no? Y me encontré que morador es el que habita o está sentado en algún lugar, ¿no? Y después busqué lo que era umbral y entre lo que más me gustó o se acomodó al primer concepto de lo que era morador. Umbral dice que es el primer paso
o entrar a cualquier cosa. Entonces yo empecé a asociar el morador del umbral como el paso que hay entre la vida y no la muerte, sino la transición, como sería así como el cadenero, ¿no? Al entrar a otro proceso. Y yo empecé a leer o a buscar lo que era el morador del umbral. Entonces tomé ese concepto como ese ente, esa unidad, esa energía que está entre la vida y la muerte o la transición. Y a ese morador al que todos le tenemos miedo porque no sabemos qué es lo que hay más allá. Y realmente de una manera u otra todos tenemos miedo a la muerte. Porque estamos muy a gusto aquí gozando de la vida, de un cafecito, de los placeres que comentaban ahorita, ¿no? De los placeres de la vida, donde el alma se apega a esos placeres, donde gozamos y nos duele dejar este plano, porque aquí gozamos desde un cigarro hasta esos bajos instintos, ¿no? Entonces nuestra alma está muy apegada a esos placeres que nos cuesta dejarlo. Entonces, ese morador del umbral, yo lo veo así, como nuestra conciencia que al momento de dejar el plano terrenal nos va a decir, oye, tú tienes un karma y vas en la siguiente estación, vamos a decirlo así, en la siguiente vida, en la siguiente encarnación, pues traes arrastrando estas situaciones que no lograste igualar, ¿no? No lograste eliminar. Entonces llevas una deuda negativa o llevas una deuda positiva, ¿no? Así lo veo yo, el morador del umbral, y considero que como no lo conocemos, no sabemos qué es, tenemos miedo, ¿no? Como todo, ¿no? El miedo al cambio, ¿no? No lo había analizado desde el punto que nos comentó ahorita Gerardo. Y sí, lo estoy analizando desde ese punto y tiene mucha razón, ¿no? Posiblemente algo nos está avisando. De que hay otras entidades, me queda clarísimo, eso sí, de que hay entidades, de que hay energías que convivimos en cierto interfase donde se juntan ciertas dimensiones. Por ejemplo, a mí me comentaron en la Orden Rosacruz, cuando estés molesto, cuando estés enojado, cuando estés triste, cuando estés enfermo, no medites, porque estás vibrando en otras frecuencias y puedes generar que algunas energías se metan, puedes abrir portales que se metan por ahí. Entonces, me queda claro que hay ciertas energías y bajo ciertas condiciones pueden llegar a nuestra dimensión. Gerardo, te agradezco mucho por tu presentación, excelente presentación, y bueno, es mi comentario. Les agradezco la invitación, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Fago, buen día a todos. Primero, Fago, hacerle la pregunta, no hay problema, espero un rato más.
Sí, ¿verdad? Cuando estás, como ya por ahí dice el Cubaleón, ¿no? Todo vibra. Y decía por ahí Tesla, si quieres conocer el mundo, piensa en términos de... Si quieres conocer el universo, piensa en términos de vibración, ¿no? Y entre más alta sea tu vibración, es mejor para ti. Yo siempre he dicho, ¿no? Un drogadicto, y tú lo acabas de comentar ahorita, un drogadicto en el nivel de vibración que está, ¿con quién se va a reunir? ¿Con quién se va a unir? Con otro drogadicto, ¿no? Porque están vibrando en la misma frecuencia. Un asesino se junta con otro asesino porque está vibrando en la misma frecuencia. Un alcohólico se junta con otro alcohólico porque vibran en la misma frecuencia. Entonces, nosotros, cuando estás vibrando alto, es el momento de sentarte para que, como dijiste tú ahorita, ¿no? Esa vibración se quede contigo. Y cuando andes vibrando bajo, traes una vibración baja, una enfermedad, algún problema, ese es el momento no adecuado para sentarte a hacer meditación. No, y créeme que la meditación, cuando lo haces un hábito ya en tu día a día, va a ir incrementándose, va a ir de 5 minutos, puede llegar a meditaciones profundas de hasta media hora, 40 minutos. Entonces, esto te va llevando a ser más perceptivo. Y uno de los procesos para reencontrarse con las facultades perdidas del hombre, que nos fueron arrebatadas en el momento de que el hombre es expulsado del paraíso. Si leemos el Génesis, dice, cuando ya el hombre come del fruto prohibido, no dice los dioses, no dice Dios, dice los dioses. Dios dice, el hombre ya es como nosotros, evitemos que come del fruto de la inmortalidad, porque el momento de que coma del fruto de la inmortalidad ya es un Dios. Entonces el hombre es un semidios porque puede crear. Si tú te juntas con tu pareja, puedes procrear, das vida, tienes las mismas características de Dios, tienes fuerza, voluntad, acción, y eso fue lo que necesitó Dios para crear al hombre. Primero lo pensó, tuvo la voluntad y después la acción de llevarlo a cabo. El hombre tiene las mismas facultades que Dios. Lo único que el hombre no tiene es la inmortalidad. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar sobre ti, cuando tratas de ser mejor día a día, cuando haces ciertos ejercicios, vas a despertar ciertas facultades como que tienes dormidas, como la levitación, la telequinesis y una serie de facultades más que te van a ir acercando más y más a la unidad para reintegrarte a ella, ¿no? Entonces, todas esas facultades las tenemos que trabajar y la meditación es una de ellas. Meditando nosotros podemos llegarnos y bajo ciertos ejercicios y algunas situaciones de ese tipo, puedes poder reintegrarte a la unidad, ¿no? Como le comentaba ahorita Gerardo, algunas órdenes iniciáticas, como en el caso de la Rosa Cruz, ¿qué es lo que busca la Rosa Cruz? Busca tener eso precisamente que comentabas ahorita, ¿no? Tener esa paz, el reencontrarte contigo mismo, lo que se llama el estado Rosa Cruz, ¿no? Donde te reencuentras contigo mismo y luego hay otras órdenes más elevadas, como por ejemplo como el martinismo, que ya te reintegra a la unidad, ¿no? Que va buscando reintegrarte a la unidad. Pero primero tienes que estar en paz contigo mismo, reencontrarte a ti, llegar a eso que la orden Rosacruz llama el estado Rosacruz,
y luego ya ahora sí que das el siguiente paso, ¿no? Que ya es la reintegración con la unidad, volver al paraíso, ¿no? Donde fuimos expulsados. Espectacular el tema, desde el primer momento que me enteré, me interesó bastante y bueno, no esperaba mucho menos de vos. La verdad que muy, muy buen tema, muchas gracias. Bueno, eh, me flasheó mucho, quiero conocer más, así que estaría bueno que nos indicara más o menos dónde podemos profundizarlo, el tema. Nosotros, como en mi familia, tuvimos una experiencia media traumática en este sentido, que bueno, después se los voy a contar a los chicos cuando vamos a juntarnos en ICOE, si es que quieren. Pero bueno, ¿qué me llevaron las preguntas que Gerardo nos hace? Que eh, cuando, supongo desde mi punto de vista, cuando despertamos o nos hacemos más conscientes a que existe algo superior o que podemos ser mejores, eh, no sé si invocamos a este morador de umbral, sino que estamos más atentos a él, siempre estuvo ahí, pero ahora lo estamos viendo todo el tiempo porque cada una de nuestras acciones está como observada por nuestro yo superior, entonces como al estar un poco más conscientes, en toda acción, en todo pensamiento, en cada situación que se nos presenta, estamos pensando qué es lo correcto. Ahí, entonces al mismo tiempo estamos viendo qué es lo que no es correcto, que antes lo hacíamos como natural. Entonces para mí es como, al estar más atentos, estamos más viendo todas esas tentaciones que antes las normalizábamos, entonces como que estamos más presentes con ese morador y estamos más en combate con él, digamos. Ese es el pensamiento que me quedó. Eh, Después el tema de que si es creado puede llegar a ser creado por otra persona, o sea, en este caso por nuestros hermanos mayores, o no. Para mí sí, o sea, hablando de todo esto, que últimamente estos temas que surgían de la voluntad del uno, en muchos, o de los muchos firmando la voluntad de uno, eh, debe ser la voluntad de ellos que en algún momento lo enfrentemos, o sea, estemos más en condiciones de poderlo enfrentar no nos apuremos en nuestro camino, supongo. Pero también se me viene a la mente que si se puede crear ese morador o ese egregor o ese tulpa de otra forma, como pasó en mi familia, con algún jueguito de muy bajas vibraciones que estaba de moda en un momento, y estaría bueno, por eso quiero profundizar un poco el tema, porque estaría bueno saber eso según bueno, la experiencia que tuvimos, pero bueno, solamente quería dejar eso y agradecerte, Gerardo. Espectacular. Gracias. Gracias, gracias a vos, Rich. Estás muteado, Facu. Gracias por la invitación. Me voy con muchas luces y conocimientos el día de hoy. Y he leído por ahí unos libros que dicen que nuestra piedra en bruto es producto de vidas pasadas, de la metempsicosis, de esa basura que vamos, que nos han heredado
vidas anteriores. Es un tema muy hermoso. Primera vez que lo toco, y me interesa continuar con estos conocimientos. ¿Es cuánto? Vos sabés que es bastante difícil así como encontrarlo en sí como un apartado. Eh, a Zanoni yo quizás lo tomo, si bien es una hermosa novela de amor iniciática, ¿sí? En algunas partes ya directamente es como un curso de ocultismo, ¿sí? Entonces ese es un buen libro para empezar. Las cartas, los Mahatmas Asine también hacen mucha referencia, pero son todos datos descolgados. Eh, Habla mucho simbólicamente desde lo que es la sombra. Eh, y seguro lo conoces, Facu, este autor, Henry Corbera, así que muchas referencias también a Jung. Eh, Podés encontrar, bueno, en Jung, justamente en Jung, bastante, y después todo en lo que sea la constitución septenaria del ser, interpretándolo justamente como este paso de Kama Manas o Kama Rupa. Es justamente esa transición, básicamente. Así que es como muy simbólico el tema y es difícil encontrar un quizás libro que te diga o que hable solamente de ese tema. Está muy disperso. Ahí dice Erika Fluri y Reich también mencionan a más autores. Gracias, Eri. No, no creo que sea del morador. Ah, me acabo de tomar un cafecito, pero no creo que tenga muchas cosas lindas para decir el morador, entonces hablemos con otro mejor. Puede ser, puede ser. Dice Gaby, hola, buenas, es la primera vez que me uno a estas charlas, ya que como muchos estoy en busca de respuestas y me es muy interesante de este modo ver la sombra y su manifestación en cada persona, incluso como una enfermedad física. Gracias por la reflexión. Gracias a vos, Gaby.
Muchas gracias, chicos. Gracias Muchas a todos. gracias. Excelente domingo. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Buen día. Muchas gracias, buen fin de semana. ¿Nos puede ¿Nos quedamos hacer- nosotros? ¿Qué onda? No entendí.